Ya, vamos a grabar. ¿Cómo están, gente? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a otro video de mi canal. Y como saben, en estos videos vamos a dar un repaso por aquellas cosas que han estado pasando en el mundillo del internet, pero enfocándonos en lo que tiene que ver con el cine, el teatro, el arte, el entretenimiento y la cultura pop en general. Gracias por apoyarnos, gracias por hacerle frente a todas las críticas buenas y negativas, y gracias a todos los críticos que hablan bien o mal del programa. Y esta semana me voy a enfocar en 3 sucesos que creo que se pueden conectar para hablar de un tema muy relevante. Uno es la ruptura amorosa o el divorcio que tuvieron dos de los más grandes streamers de nuestro país, Juan Guarnizo y Ari Gameplays. Vamos a hablar también de esta tendencia que cada año se renueva de regalar o disponerte a que te regalen flores amarillas, de dónde viene toda esta tendencia y cómo es que nos modifica, y desde luego de una película que está ahorita en cartelera, que ha estado en la boca de todos y bueno, que a mucha gente la ha amado, y otras también se han incluso salido de las salas. Es de esas películas y me estoy refiriendo evidentemente a La Sustancia, de Substance, que ahorita está en cartelera y que muy pronto va a entrar a Movie. Entonces, si no la han visto, vayan y luego regresen a esta reseña o véanla, que de todos modos voy a cuidar mucho no dar spoilers. Y luego la gente no sabe si es verdad o es mentira, pero como es una mentira entretenida, queda. Y entonces, gracias por estar aquí y prepárense porque vamos a iniciar, pero antes, el repaso y el resumen de lo que también pasó en la semana. Un hombre quiso grabar por debajo de la falda de Shakira y esta le dijo: conmigo no. Un loro aprendió a ir al baño. Publicaron un video de una parte del submarino del Ocean Gate. Una familia de doctores Simi salió al simulacro de sismo de la Ciudad de México. Recibieron a Katy Perry en Brasil. Unos perritos ejemplificaron el dicho: se hizo chiquito del miedo. Y pues sí, gente, eso es lo que ha estado pasando, eso ha estado ocurriendo en la semana en el mundillo del internet. Por ejemplo, el 21 de septiembre se festejó esta nueva celebración de regalar flores amarillas a lo que viene siendo el ser amado. ¿De dónde viene? Bueno, pues seguramente muchos de ustedes ya sabrán que viene de la mismísima Floricienta, una telenovela infantil argentina que crea Cris Morena y que luego vende a Disney y se transmite en Disney Channel en un montón de países de Latinoamérica. Y es por eso que muchas personas como yo, que no soy de Argentina sino que soy de México, descubrieron y se fanatizaron cuando eran muy niños con esta telenovela. Luego también se hizo una adaptación que honestamente no vi, pero tampoco me dieron muchas ganas de ver, que se llamaba Lola Érase una vez, con Eiza González. Nada mal con Eiza González, pero sí tengo referencias de que pues no fue la mejor adaptación. Entonces estoy feliz de haber visto la original, que claro, ahora si regresamos a ver Floricienta, pues seguramente nos vamos a dar cuenta de un montón de cosas que tiene y que quizá ya no nos gusten tanto, pero que en ese momento pues no veíamos porque estábamos niños o estábamos adolescentes, y entonces dábamos por digamos, pasábamos por alto ciertas cosas que tienen que ver con la narrativa, que tenían que ver con las actuaciones o con todo pues arena dramática que luego construye Cris Morena en sus telenovelas, que son muy atractivas para edades jóvenes, pero pues ya cuando creces un poco te dan cringe, ¿no? No he regresado a ver Floricienta, pero seguramente que eso me pasaría, y aún así no me arrepiento de haberla visto cuando era niño, porque de verdad era un gran fan. Y sobre todo, yo creo que no hay... He visto muchas películas, he visto muchas series, he visto muchas caricaturas y muchas actrices llorando en escena o en televisión incluso, y creo que muy pocas me dan ese sentimiento de, por un lado, mucha tristeza, pero por otro lado, un goce de escuchar llorar a alguien. Esto puede interpretarse cruel, pero es que Florencia Bertotti, que es quien interpretaba a Floricienta, lloraba tan bonito que hasta se antojaba verla llorar, ¿sabes? Hacer sus pucheros. Y bueno, un montón de cosas que me gustaban de Floricienta. Algún día debería de hacer un por qué esto le gusta a tanta gente, o algún video especializándonos en Floricienta, pero ahora lo traigo a cuento pues precisamente por esta tradición de las flores amarillas, ¿no? Que su galán en esa telenovela, que también me da mucha tristeza recordar el final que tuvo. No te tocaba, Fede. Pero sí,
digamos que era una tradición entre ellos, que se regalaban flores amarillas, incluso hay una canción que así lo indica. Luego las nuevas generaciones lo toman y tomaron el 21 de septiembre para indicar que tenías que regalarle flores amarillas a tu ser amado. Y eso está chido como meme, ¿no? Está chido que existan estas tendencias que se vayan hacia la ternura, que se vayan hacia un lugar pues más sano, pero aún ahí sí me gustaría nada más que prestáramos atención en lo que también eso detona, ¿no? Que es esta necesidad de entonces sentirme merecedor de que me regalen flores amarillas, y si no sucede, pues entonces ya hay un tema ahí como de tristeza, un tema de no sentirme suficiente, de no sentir que formo parte de esta colectividad, ¿no? En el que este es el día en que me tienen que regalar flores, y si no me las regalan, entonces no soy tan valioso como pensé. Creo que hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, sobre todo porque, digo, de nuevo, no quiero sobreanalizar este tipo de tendencias que al final de cuentas son eso, pero sí creo que luego el internet y este tipo de tendencias y memes nos llevan hacia un lugar en donde asumimos que todas nuestras vidas y todas nuestras relaciones se tienen que ver igual, y entonces esto sucede no por culpa de Floricienta ni por culpa de esta tendencia. Incluso me atrevería a decir que no necesariamente por culpa de las redes sociales, sino que va más por un tema de consumismo, que va más por un tema de capitalismo, y entonces de cómo los medios nos indican cómo es que se tiene que ver una relación, cómo es que se tiene que ver un acto romántico para que entonces nos sintamos satisfechos y nos sintamos vistos, y si no sucede, no es suficiente. ¿Me explico? Es decir, creo que en lugar de vivir nuestras propias vidas, valga la redundancia, y nuestras propias relaciones, luego vemos estas relaciones en la televisión, en el cine, en las redes sociales, y en lugar de querer forjar algo propio, tratamos de emular esos referentes. ¿Me explico? Y entonces ahí sí lo veo problemático, no solamente porque cuando no sucede nos vamos a la de pechón, sino también porque pues limita un poco también nuestra creatividad, ¿no? Y nuestra capacidad de ser individuos autónomos que construyan sus propias vidas y sus propias relaciones a sus propias reglas, y entonces nos limitan a tener que simplemente emular una tendencia o emular un meme constantemente y volviéndonos o uniformándonos a todos, que también hay ciertas cosas chidas de la colectividad, ¿no? Que se comparten y todo. No estoy satanizando tampoco esas cosas, pero creo que es un tema al que le tenemos que prestar atención, sobre todo porque se conecta con el otro tema del que quería que habláramos, que era del de Ari y Juan, ¿no? Una pareja iconiquérrima del mundo del stream, del mundo de YouTube, del mundo del internet en general, que, bueno, todo el mundo creía en el amor gracias a ellos, porque se conocieron hace un montón de años y crecieron juntos, no solo personalmente, sino también laboralmente. Y bueno, se veían como una pareja muy sólida, muy afianzada, muy enamorada, y de pronto vemos como, bueno, suben un video cada uno, o más bien streamean cada uno en sus perfiles, y nos informan que han terminado su relación, que se están divorciando de la mejor manera posible, sanamente, sin peleas, sin toxicidades. Pero entonces es el público el que fomenta esa toxicidad, y entonces empiezan a no solo especular, sino incluso inventarse historias sobre qué fue lo que pudo pasar para que se tronara esa relación. Ari y yo hace semanas tomamos la decisión de divorciarnos. Ha sido una decisión complicada, pero se ha llevado, la verdad, de manera muy saludable y de manera muy, ¿cómo decirlo? Con mucha calma. Les voy a decir lo más importante, que es que él y yo estamos bien, que creo que eso es como lo que debe de importar. Y esto lo conecto con el punto de las flores amarillas, porque ahí lo podemos ver con un ejemplo amable, pero acá lo podemos ver cuando las cosas no suceden como necesariamente queremos, ¿no? Cuando de pronto sí le mostramos al mundo todo lo bonito que hay en nuestra relación, y no solamente en las relaciones, sino en las vidas, ¿no? De cada uno a través de las redes sociales. Luego mostramos una pantalla de lo que es nuestra vida, pero no mostramos esos otros lados que también nos hacen reír,
reales y nos hacen humanos, y cuando de pronto sí los mostramos, la gente se le afigura pues que ya todo se acabó y entonces ya no puedo creer en el amor porque mis dos influencers favoritos se van a divorciar. Pero ahí yo también me preguntaría, ¿dónde consideramos el éxito de una relación? Si es que una relación debe de tener éxito, ¿no? Si es que ese es el objetivo. Para mí ese no sería el objetivo, sino más bien acompañarte en una etapa de la vida que ojalá que pudiera ser para toda la vida, pero muchas veces no es así, y entonces cuando termina luego hay esta sensación de que no valió la pena, de que se perdió el tiempo, de que todo fue un engaño o una mentira, o sabes, todas estas historias que nos contamos a nosotros mismos y que la gente de afuera nos cuenta a nosotros mismos y se mete en nuestra propia narrativa, cuando no necesariamente es así, cuando tal vez las circunstancias se dieron para que esa relación terminara, pero eso no significa que todo lo que sí se vivió fue sano y fue nutritivo para cada una de las partes en esa relación, ¿sabes? Y entonces como luego ya esa relación idílica ya no se ve, ya no empata, ya no encaja con la expectativa que se tenía por los medios, de nuevo, por el cine, por las revistas, etcétera, pues entonces ya pensamos que nada valió la pena y que ya no existe el amor y todas estas narrativas, ¿me explico? Y se conecta con este tema de las flores amarillas, porque entonces hay un modelo en el que se supone que tenemos que estar, ya sea como personas en lo individual o incluso como parejas, ¿no? Y cuando no cumplimos con esa pareja nos sentimos insatisfechos, nos sentimos que no pudimos dar lo suficiente. Y no solamente en un nivel, digamos, íntimo con nuestra pareja o con nuestra expareja, sino que aparte le tenemos que dar explicaciones al exterior de por qué no cumplimos con ese rol o con ese modelo, ¿me explico? Y pienso específicamente en la respuesta del Temach. Yo dije que ya no quería hablar del Temach porque luego se me vienen sus seguidores como si fueran asqueles y un pedazo de caramelo, pero pues bueno, me salió esta respuesta del Temach y en realidad eso no fue lo que me llamó la atención, sino que toda la gente ya lo está santificando, ¿no? Como claro, el Temach cambió y ahora muestra su madurez porque no se burló de Juan Guarnizo en una situación vulnerable y entonces eso ya lo hace la mejor persona. Y bueno, yo aplaudo que no se haya burlado, ¿no? Que no haya tomado un partido de esto como eso, ¿no? De partear a la persona que esté en el suelo. Eso ya es rescatable y hasta cierto punto sí me sorprende, pero tampoco lo santificaría porque al final de cuentas la respuesta que da no necesariamente me agrada o no me parece que sea tan sana y elocuente como muchos dicen. Prácticamente lo que está diciendo es yo sabía que esto iba a pasar porque esa mujer no vale la pena y entonces le tendemos la mano a nuestro compa para que se recupere, para que se ponga mamadísimo y para que se consiga un montón de viejas más, ¿no? Como el comentario más viejo, más rancio que se le puede dar de apoyo, pero al final de cuentas es un comentario de apoyo. Pero entonces volvemos a estas mismas narrativas, ¿no? No solamente de la relación, sino de cómo se tiene que afrontar desde el lado masculino y desde el lado femenino, y volvemos a estos roles que a lo mejor sí mucha gente se siente cómoda ahí, pero no sé, yo me sentía un poco con la responsabilidad de pensar o de dejar aquí en internet una opinión en la cual pues no necesariamente se adapta a estos roles, sino que podemos tener otras percepciones como la que ellos mismos tienen y la que ellos mismos explicaron, en la cual bueno, pues ni uno ni otro está mal con el otro, ni ninguno se echa la culpa del otro, simplemente con mucha madurez pues se tomó la decisión de separarse y desde ahí cada uno se apoya ahora en lo que queda de su relación, ¿no? Porque al final de cuentas las relaciones no se terminan, sino que se transforman, y esta relación se transformará ya sea o a una amistad o a una relación laboral o simplemente como conocidos, pero desde ahí no hay la necesidad como de tirarse hate el uno al otro, de ver quién fue el bueno, de ver quién fue el malo. Entonces estas opiniones del exterior que llegan a nutrir esa narrativa sí me parecen un poco tóxicas. Y bueno, decidí hablar de esto no solamente porque son temas relevantes que estuvieron aconteciendo en la semana y que fueron tendencias, sino también porque se conectan, o creo que se conectan
con la película de la cual vamos a hablar hoy. Pero antes de pasar a ella, quiero decirles que también se conectan con un tema del cual hablé con mi querido amigo José M. en el nuevo episodio de Cenital. Como saben, he decidido mudar el podcast Cenital a su propio canal, que ahora se llama Cenital Podcast. Se los voy a dejar aquí en la descripción para que vayan, se suscriban y le den todo el apoyo, porque, bueno, es un podcast en donde hablo, platico acostados de chill con una persona interesante sobre un tema también interesante. Y esta semana he decidido hablar con mi gran amigo José M., quien también es youtuber, músico, diseñador y divulgador de pues la música, el cine, el arte y todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, la cultura pop y las celebridades. Y precisamente hablamos de las celebridades, cómo es que ha evolucionado este concepto alrededor del tiempo y las diferencias que hay, por ejemplo, entre las celebridades occidentales o los idols asiáticos, también cómo es que él vive su propia fama. Hablamos incluso de este tema tan famoso que está ahorita de la casa de los famosos, valga la redundancia. Y bueno, está bien interesante, la neta. Les invito a que vayan a checarlo, a que vayan a el podcast Cenital, así en YouTube le ponen Cenital Podcast y seguramente les va a aparecer, y si no, se los dejo en la tarjeta y en la descripción para que porfa me dejen un like y un comentario y puedan ayudar a que el algoritmo despierte y se vaya haciendo conocido este nuevo canal. Y justamente parece que todo converge para que hablemos de estos temas, ¿no? De la fama, de la percepción del otro por sobre nuestra propia percepción de nosotros mismos y de nuestro ego y cómo se nos modifica. Y esos son muchos de los temas que tiene La Sustancia, la nueva película de Coraline Farjad, que está ahorita en cartelera y bueno, que también va a estar próximamente en Movie, esta película protagonizada por Demi Moore, quien interpreta a Elizabeth Hurley, una actriz que luego tuvo un programa de estos de pilates en donde enseña a la gente a hacer ejercicio pero en poca ropa, y entonces hay una ambigüedad en donde, claro, hay esta cosa del ejercicio y de ayudar a las mujeres sobre todo a ponerse en forma, pero que también tiene un elemento ahí estético y de morbo, ¿no? Porque aparecen en leotardo, chiquitos, y entonces tiene mucho que ver con la estética y con la belleza femenina, que evidentemente pues se va, si bien no perdiendo, pero sí se va modificando a lo largo de los años, y luego a los productores y a las televisoras ya no les interesa otro tipo de feminidad y otro tipo de belleza. Y entonces cuando esta mujer interpretada por Demi Moore empieza a cumplir más años y se empiezan a notar muy poco, porque en realidad, digo, para una mujer de 60 años Demi Moore se ve excelentemente bien, pero para los cánones y para los estándares de la televisión pues ya se le percibe como una mujer de edad avanzada que ya no necesariamente atrae la atención del público, y entonces el jefe de producción de ese canal de televisión la despide, le dice que ya está vieja, que ya no es atractivo para los espectadores verla en televisión y que entonces la va a jubilar. Y ella evidentemente entra en una crisis de identidad, en una crisis estética, porque si vemos la casa que tiene, pues nos vamos a dar cuenta que está llena de espejos, que está llena de retratos de ella misma, de joven, y entonces con el cuerpo escultural y la cara de porcelana, y entonces eso es un constante recordatorio de lo que ahora se está yendo naturalmente con el paso de los años. Entra en esta especie de crisis en donde más bien ya no siente que es, sino que fue, y que ya lo que queda es solamente el rastro de eso, de lo que fue. Y a pesar de ser una mujer altamente atractiva para los ojos de muchísima gente, como no cumple con los estándares y con los roles que determina la televisión, pues entonces se empieza a sentir eso, se empieza a sentir fea, se empieza a sentir vieja, y lo vemos en cómo es la ropa que empieza a utilizar, siempre cubriéndose su cara, siempre cubriéndose su cuerpo, porque no se siente merecedora de la mirada externa. Y entonces es ahí cuando, después de un accidente automovilístico, un misterioso chico le regala una memoria que tiene un video que le explica una nueva manera de, bueno, verse más joven. Ella seguramente piensa que es alguna de estas cremas milagrosas, una cosa que cae más bien en la estafa, y entonces
cual el mismísimo Joseph Campbell desecha como esta llamada a la acción por primera vez, pero después lo piensa y decide aceptar, decide probar este nuevo método, o más específicamente esta sustancia que le promete rearticular sus moléculas, las moléculas de su cuerpo, como si fueran plastilina, para que entonces vuelva a ser joven y bella como lo fue o como piensa que lo fue en algún momento. Y es ahí cuando de su propio cuerpo y al más puro estilo del body horror nace de ella, digamos que comienza a parir de su espalda a una versión nueva, mejorada, más joven, más bella y con un mejor cuerpo, pero que sigue siendo ella misma. Y esto es algo que le recalcan muchas veces, que no son dos personas, sino que es una dividida en dos cuerpos. Pero entonces, como se da cuenta de que ahora es más joven y más bella, y que entonces las miradas empiezan a volver y son unas miradas más, pues eso, desde el erotismo, desde la aceptación, desde el verse bella y deseable ante el otro, pues esto le alimenta su ego y le alimenta toda esa sensación que ella tuvo en algún momento y que perdió, y entonces se empieza a acostumbrar a esto y empieza a desear cada vez más ser ella y cada vez menos ser esa otra versión más grande de sí misma. Pero entre las reglas de esta sustancia estaba que podía ser una semana una y otra semana otra, un poco el argumento de Fiona en Shrek, pero aquí llevado hacia la ciencia ficción, te digo, hacia el body horror. Y me encanta que tiene eso, un montón de referencias a distintas películas de terror y de distintos géneros también, y creo que va transitando por distintos estilos. Digamos que empieza siendo un poco un guiño a Matrix, un poco un guiño a estas películas de Terry Gilliam como Brasil, ¿no? Donde tenemos una realidad alterada, pero a la vez irónica, pero a la vez un poco, pues eso, como exagerada. La película se mueve siempre en un tono de hiperrealismo. Digamos que si pudiéramos hacer un paralelismo, sería como estos videos que no sé si de pronto les han salido en TikTok o en redes sociales, en donde le hacen un super zoom a ciertas cosas, ¿no? Digamos que a un cotonete y luego le ponen una gotita de agua y entonces se ve cada poro de ese cotonete y cómo se llena, y entonces le ponen la música y es una especie de ASMR muy, pues para algunas personas muy placentero, para otras muy desesperante. Y aquí sucede lo mismo, tanto la música como la fotografía, como el mismo emplazamiento de las cámaras es hiperrealista, y es decir que vemos todo con un realismo sobre exagerado, y entonces ahí de pronto nos hace caer en un lugar en donde creemos que ese hiperrealismo es el realismo cuando no lo es. Es decir, si volvemos a este ejemplo de los TikToks hiperrealistas del super zoom, nos vamos a dar cuenta que también están hechos a propósito, ¿no? Y que hay ahí también un tema de CGI, un tema de sonido que no se escucha como realmente se escucharía y que no se ve como realmente se vería, aun si lo estás viendo con una lupa. También un poco lo que sucede con estos espejos para maquillistas, ¿no? Que te hacen un zoom extremo y entonces ves cada uno de tus poros y entonces piensas que así te ve la gente en el exterior, cuando ni siquiera así es la realidad, es una hiperrealidad. Y entonces cuando la película se empieza a poner más delirante, cuando la película se empieza a transformar más de este tono de ciencia ficción y de misterio y se va un poco hacia el body horror, que ya saben que a mí me encanta, incluso hasta el gore, pues ya salta un poco esa hiperrealidad y te da la sensación de que no, ya se fueron al mame, esto ya no tiene sentido. Pues que en realidad nunca lo tuvo, nada más que fue una percepción de realidad que tuvimos y que definitivamente está hecha a propósito, porque al final de cuentas nos está diciendo eso, de cómo es que nuestra percepción
de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia identidad se ve alterada por los múltiples espejos a través de los cuales nos vemos, ¿no? Es decir, hace cuántos años la gente, claro, tenía espejos literal, pero no tenía uno que llevaba a todos lados en su celular y que se veía en tantas cámaras todo el tiempo. Imaginen, por ejemplo, yo que tengo que editar todos mis videos y verme horas y horas ahí frente a la pantalla. No es algo de lo cual uno salga precisamente invicto. Créanme que además, si te comparas con el resto de creadores de contenido, modelos, actores, etcétera, que están ahí en internet y en los medios, pues es una cosa muy cruel darte cuenta de que no cumples con esos estándares, porque precisamente ni siquiera son estándares realistas. Luego se nos olvida que lo que la gente pone en redes sociales o que las revistas ponen en sus fotos o la televisión pone en sus modelos, luego no solamente que sean modelos más jóvenes y hegemónicas, sino que además hay un proceso ahí de maquillaje, de cirugías, incluso de Photoshop, ¿no? Que nuestra mente no alcanza a dimensionar y entonces nos comparamos y siempre salimos perdiendo. Y la sustancia, bueno, aprovecha el emplazamiento de cámara y la fotografía para decirnos precisamente esta tesis, ¿no? Incluso en algunos momentos me parece hasta obvia, ¿no? Como de ya entendimos, no es necesario que nos lo recalques y nos lo recalques, pero bueno, al final de cuentas creo que es a propósito precisamente esta obviedad para que incluso genera una incomodidad. Es una película muy incómoda, no solo por el tema del body horror, que ya les mencionaba que a mí es una plástica que me encanta, o sea, me repugna, pero me encanta que me repugne, pero no solamente por ese lado que se ve representado en lo que interpreta Demi Moore, por ejemplo, sino también por el lado de Sue, que aunque es una mirada también hiperrealista de la belleza femenina, llega a haber tanto male gaze, ¿no? Tanta mirada masculina que, a pesar de ser muy bella, ¿no? Por ejemplo, este personaje de Sue, interpretada por Sarah Margaret Qualley, llega en cierto punto a ser incómodo ver desde dónde retratan su cuerpo y desde dónde retratan pues esto, ¿no? Como la mirada masculina del cuerpo femenino, y es también por ahí una crítica que hace la directora hacia cómo se están retratando los cuerpos femeninos y lo que eso luego provoca tanto en los hombres, ¿no? Y en su percepción de la mujer, pero también en la propia percepción de las mujeres. Hay una escena donde Demi Moore se dispone a salir con un antiguo compañero de su secundaria, y luego ya que está lista y tú ves que objetivamente Demi Moore es una mujer despampanante, de una belleza excepcional, que está muy bien arreglada para ir a su cita, pero entonces va saliendo y ve un retrato de Sue y entonces se ve ahí en el espejo y se empieza a comparar, y en esta comparación injusta ella se deprime y no va a la cita, ¿no? Por todos estos estímulos que al final de cuentas nos están dando una visión errónea de nuestra propia realidad. Entonces creo que es bien interesante esta película precisamente porque nos invita a reflexionar sobre esto, sobre la belleza y los estándares de belleza, pero no solamente desde el argumento, sino te digo desde la cámara, desde el género. El hacerlo una película de terror también me parece que que crea unas imágenes muy icónicas que seguramente se van a quedar en algunos años como un clásico del cine de terror. Como les digo, a mí me encanta el body horror y luego es difícil para mí encontrar buenos exponentes en la actualidad porque luego se van hacia el CGI, ¿no? Y hacia tratar de impresionar por ese lado, y creo que esta película toma un equilibrio muy correcto entre los efectos especiales analógicos y el CGI. Quizá una de las escenas que no me encantan es esta escena de la pelea, no les voy a revelar más,
pero ahí sí hubo una cosa que de pronto me sacó. Pero fuera de ahí, a pesar de que de pronto hace imágenes muy absurdas y que terminaban incluso detonando risas en la sala en la que estaba, creo que es a propósito también, o sea, al final de cuentas llevarte a este absurdismo dentro del género también nos evoca al absurdo en el que estamos como sociedad, ¿no? Pienso, por ejemplo, en esta obra de Jean-Paul Sartre de El ser y la nada, en donde son tres personajes que están, digamos, en lo que sería el purgatorio después de morir. Cada uno está reflexionando sobre sus pecados, pero en esta sala no hay espejos. Y entonces poco a poco la gente empieza a depender de la mirada del otro para entonces reconocerse a sí mismo, ¿no? Hay una escena en donde están dos de los personajes femeninos maquillándose la una a la otra, y la una a la otra le está diciendo cómo se está viendo, pues porque no hay espejos. Y entonces es una gran metáfora del cómo nos percibimos a nosotros mismos, que no es solamente la percepción individual que tenemos, sino que nos es imposible como seres humanos, y es lo que dice Sartre, vernos a nosotros mismos si no es a través del reflejo de la mirada del otro. Y eso es algo que tiene la humanidad desde que existe, pero ahora imagínate cómo se altera con las redes sociales, con los medios masivos de comunicación y esta hiperrealidad en la que vivimos. Ahora sí les tengo que advertir, por si no saben o no han visto nada de esta película, que es una película difícil de ver. Te digo, es muy incómoda, tanto por el tema del body horror, que está muy bien logrado y entonces tiene por un lado esta plasticidad que lo hace ver poco realista, pero también hay muchísimos momentos en que el hiperrealismo del que te comento pues también te hace de pronto voltear la mirada o estremecerte o incluso hasta que se te revuelva el estómago. Yo la verdad es que me considero una persona, como me gusta mucho el género, pues que puede disfrutar de este tipo de estética sin salirse de la sala, pero sí vi gente que se salió de la sala, sí vi gente muy incómoda con la manera de presentar las imágenes de esta película, y desde ahí pues sí pediría que atiendan a su propia capacidad de soportar o no soportar este tipo de estética. Te digo, hay dos elementos que son muy incómodos, tanto el tema que tiene que ver con el body horror y el gore, que construye a esta como una gran película de terror, pero también todo esto que tiene que ver con la mirada masculina, que es deliberada, es decir, es una directora que lo está haciendo para que quede claro lo que están haciendo los medios, pero de pronto sí puede llegar a ser bastante incómodo, sobre todo si a lo mejor yo lo sentí, y no siendo mujer, pues pienso que a lo mejor una mujer todavía se puede sentir más incómoda con esto, pero si logramos traspasar esa incomodidad, creo que hay un montón de temas bien interesantes que nos cuenta, y que nos lo cuenta desde una narrativa totalmente redonda que te digo, de pronto es algo obvia, pero no por ello deja de ser entretenida y deja de mantenerte ahí pegado en el asiento durante toda la película, porque además tiene un ritmo súper trepidante. Me hace pensar que es de estas películas que dejan al espectador como este meme de Drake y Josh cuando se acaban de bajar de la montaña rusa, ¿no? Así me sentí cuando acaba, que es como, oh fuck, ¿qué acabo de ver? ¿Qué está pasando aquí? Pero te hace pensar en muchas cosas. Y uno diría, es una película para hacer conciencia solamente de la belleza femenina, es una película, digamos, para mujeres, entre comillas, y eso es una estupidez, ¿no? Pensar que las películas son o para hombres o para mujeres, pero se pudiera tener esta percepción, y sin embargo creo que no se limita a eso, es decir, desde diferentes lugares, pero todos tenemos nuestros issues y nuestras cosas respecto a la belleza y a los estándares que se tienen. Incluso esta cosa que mencionábamos de Juan y Ari, que fue lo que le dijo el Temach a Ari como consejo: ponte mamadísimo, y entonces todos tus problemas se van a resolver, en lugar de, bueno, ir hacia el fondo, ¿no? Y a lo mejor decirle, mejor ve a terapia, en lugar de, o no en lugar de, pero además de, claro, hacer ejercicio, por el tema de que es importante ejercitar el cuerpo, pero no solamente desde la vanidad. Y creo que también los hombres luego tenemos este tema
te digo, desde diferentes lugares, desde a lo mejor estar mamadísimos, cuántos videos con un chorro de likes hay sobre el mewing para poder entonces tener una mandíbula más prominente y cuántos productos se venden para que te salga barba. O sea, creo que ni mujeres ni hombres nos escapamos a esta presión estética, ¿no? Por ser bellos y por ser aceptados, no solamente por el sexo opuesto, sino por todas y cada una de las aristas que nos hacen reconocernos como ser humanos, volviendo al ejemplo de Sartre. Entonces nada, si tienen el estómago para verla, les recomiendo mucho La Sustancia. Tiene actuaciones impresionantes, tanto de Demi Moore como de Margaret Qualley. Hay ciertos momentos, sobre todo en este que te digo de la pelea, en donde no soy tan fan, sobre todo de la corporalidad que no respeta Demi Moore, ¿no? En donde, bueno, no les voy a dar spoilers, pero eso, como que no me parece coherente la corporalidad que está teniendo con la manera en la que se ve, y entiendo que seguramente es una cosa desde dirección, porque ahí la película se empieza ya a ir más hacia el terreno todavía más desde de la ciencia ficción y del terror y del gore, y entonces se necesitan este tipo de movimientos más estacatos que a lo mejor no son tan lógicos dado lo que nos estaba presentando la misma película sobre el estado físico del personaje. Pero bueno, también son ciertas cosas que paso por alto porque es divertidísimo y es delirante ver todas estas secuencias de body horror, de gore y de terror, mezclando el terror físico, el terror corporal con también el terror psicológico, entendiendo que esto que presenta la película desde la ficción, ¿no? Desde la ciencia ficción y desde el terror, se presenta también en la realidad. Hace poco salió este video de Lin May, ¿no? Con su última operación y la empezaron a criticar, y a mí me parece horrible que se le haga body shaming a esta señora, sobre todo porque ni siquiera fue su culpa lo que le pasó en su cara, pero al final de cuentas es el resultado de eso, de una búsqueda de la belleza exagerada que termina por darle en la madre a la belleza natural que ya tenías. Entonces, pues bueno, si les interesa este tipo de temas, si les interesa la película, yo les recomiendo que vayan a verla en el cine, o si no se sienten tan capaces de soportar este tipo de plasticidad en la pantalla, pues a lo mejor espérense a verla en Movie y entonces ya cada quien la va digiriendo a su tiempo. Y pues nada, gente, antes de irme les recuerdo que se pueden hacer miembros de este canal si es que se quieren relajar después de ver esta película. Bueno, pueden hacerse miembros en el Duerme Conmigo para que entonces sean acreedores a estos 4 audios: la respiración, la oscuridad, la atención y los sueños, en donde a través de mi voz y a través de la música de Jano Unzueta te vamos a acompañar en un proceso de relajación y autopercepción y autoobservación antes de que te vayas a dormir. Lo único que tienes que hacer es hacerte miembro de este canal, ya sea en la sección de Duerme Conmigo, o si quieres ayudar un poquito más a este canal y a mí, pues también te puedes hacer miembro como productor o productora, y además de tener todos los beneficios antes descritos, vas a tener también la oportunidad de salir en los créditos de estos videos y de tener un montón de emojis y digamos privilegios especiales en este canal. Y pues nada, gente, les agradezco un montón por llegar hasta esta parte del video. Les agradezco un montón a las personas que van llegando de nuevo, que se habían perdido un poco en esta reestructuración del canal. Ojalá sigan llegando, ojalá le den like y compartan estos videos para que cada vez más gente los pueda ver y para que el algoritmo despierte. Y yo los veo la siguiente semana para hablar de lo que también pasó en internet. Nos vemos y ¡chao!